Estas cosas Muy bien. no Bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir a acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de un autor emergente que nos va a contar su historia, sus historias. Nos vamos a hablar de fanzines, de procesos e incluso de zombies. Eso es, sí. Y vamos a hacerlo con Javi Merino. Fuerte aplauso para él. Bueno, pues antes de nada, sobre todo agradecer a todas las personas que habéis venido y posiblemente las que estéis viendo el vídeo de forma posterior. Y bueno, pues sobre todo también agradecer pues a la librería Jokers, ¿no? Porque al final yo, bueno, ya lo comentaré, ¿no? Pero siempre he sido como aficionado al cómic, ¿no? Entonces yo siempre he estado al otro lado de la pantalla o de la mesa. Entonces pues para mí es algo muy especial. Sí. Bueno, vamos a ir conociendo un poquito. Javi, CMYK, ¿cómo te llamas? Vale, bueno, a ver, lo de CMYK Artist viene pues porque como soy diseñador gráfico, pues bueno, como Comic Artist me parece un nombre pues que no podía funcionar, ¿no? Porque al final, entonces pues CMYK viene de los colores cian, magenta, amarillo y negro, ¿no? Que al final es pues, los colores que usan la imprenta, que bueno, pues también como he trabajado y he estudiado de imprenta, entonces pues me pareció una forma original pues de dar salida a mi proyecto, tanto de cómic, de fotografía, incluso de vídeo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de zombies, ¿puede ser? Sí, de zombies, sí. O sea, es principalmente el cómic del que más orgulloso me siento, aunque, bueno, pues haya tirado por otros derroteros muchas veces. Bueno, antes de empezar por hablar de Bilbao y demás, cuéntanos un poquito tus referentes. ¿Cuáles son las lecturas? ¿Cuáles son los autores que quisieron que te dedicases a hacer cómic? Vale, pues yo de pequeño pues leía sobre todo Mortadelo, o sea, leía Zipizape también y Asterix, pero no me parecía tan divertido como Mortadelo, ¿no? Al final tenía a mi primo pues antiguamente como Pulgarcito, esa revista, ¿no? En las que aparecían pues 2-3 páginas de Mortadelo, pero yo solo leía eso, porque realmente lo otro pues, a ver, luego posteriormente pues sí le podría sacar el valor artístico que tiene, pero a mí lo que me hacía gracia era pues Mortadelo, ¿no? Con los disfraces y esas cosas. Luego en 2010 volví a engancharme al cómic gracias a una academia de lápiz, ¿no? Bueno, pues entonces me aficioné sobre todo al género de superhéroes y tal, que bueno, pues me gusta y tal, pero bueno, poco a poco pues fui madurando el estilo hacia sobre todo lo underground, aunque también leo novela gráfica, incluso ahora me estoy animando al manga, que no sé si conoces Junjito, que es como de terror, sí. Que es de mucho miedo. Sí, bueno, es como de cosas. A mí lo que me gusta y lo que me gustaría intentar con mis cómics también es aplicar como no sé cómo decirlo, como una situación que desencaja o desentona en la esta, pero de algo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, un tío abre una puerta y de repente ese agujero te lleva como a una dimensión, ¿no? Entonces, pero que lo hace de forma un poco natural, que dices, joder, pues me podía pasar a mí. Y no es un gato. Eso es. A veces pasa, ¿no? Sí, eso es. Aunque luego viene el asesino después del gato, habitualmente. Eso es. Aparte de antes de autor, tú muchos, bueno, pasa, yo creo que en todos, ¿no? En todo el mundo es entrenador antes que jugador. Sí. En tu caso, antes de empezar a ser autor, te has dejado mucho, bueno, has estado muy cerca de otros autores a través de las sesiones de firmas y en grupos en grupos en los que la firma es fundamental. Sí, o sea, yo por ejemplo, sí, como he comentado antes, era como muy aficionado al cómic, pero bueno, creo que te lo comenté, o sea, buenas. Porque llego tarde. Bueno, tranquilo, ahora viene lo mejor. O sea, yo era como aficionado al cómic, pero en sí, o sea, lo que menos me importaba era la firma. O sea, a mí lo que me importaba, así como también como impulso creador, era las palabras que te decían los propios autores, cómo empezaron, incluso también, joder, me da cierta esperanza, ¿no? Que muchos han empezado haciendo fanzines.
Entonces, no sé si el día de mañana voy a hacer un cómic con una editorial, pero bueno, también me da cierta esperanza y sobre todo pues mientras te está haciendo el dibujillo, el poder hablar con los autores. Y bueno, también, como quería que algo fuese también algo especial, pues bueno, yo, así como curiosidad, le pedí a los autores pues que me dibujaran zombies, ¿no? Entonces, O sea, por que ejemplo, lo es de los un zombies amigo, viene de lejos. coleccionista, y bueno, algunos son encargos editoriales. Este, por ejemplo, es de Paco Alcázar. O comisión. Sí. Bueno, algunos son commission, sí. Esas 3 primeras son commission. Está, por ejemplo, es del el fallecido Juan Jiménez, que me hizo mucha ilusión. Porque me dijo, por ejemplo, joder, nunca he dibujado uno, pero voy a intentarlo. Luego, si eso os la paso para que os rulo la carpeta para que la veáis. Sí. Y una que me hace especial ilusión, ya que hay algunos presentes aquí, es esta, ¿no? Que esta, por ejemplo, es la que me hiciste tú en una presentación. Pero te hace ilusión porque estoy yo, ¿no? Sí. No, bueno, Sí, no, pero porque estoy delante. también, pues que amigos, ¿no? Te hagan dedicatorias, por ejemplo, Dani y Billy, ¿no? Pues también Sí. que den tu propia versión. Entonces, pues bueno, luego si queréis hecho un vistazo, o sea, pues bueno, ¿qué más es? Y antes, esto es anterior a Cilbao, tú... No, o sea, es durante el proceso de Cilbao. Este es de Miguel Ángel Martín, puede Sí. ser. Y Este David que la Sánchez, hizo. por Ah, ejemplo, qué bonito. un referente. Sí. Bueno, pues... Qué chulos, ¿eh? Sí, o sea, sí, bueno, este Johnny Ryan, por ejemplo, un referente absoluto, el de sí, Pudridero, el por Pudridero. ejemplo, que le dije, dibújame un zombie, y se dibujó a él con 4 moscas. Pues Pepe Larraz, David Lafuente, por ejemplo, Sí. mm, Qué bueno. Luis Bustos, Kim, el Premio Nacional de Cómic. Bueno, esto ya es un poco más subidito de tono, pero Jordi Bayarri. No, esa es... No es muy zombie, ¿eh? No, bueno, esta es la protagonista, ¿no? Que Sí. tiene un mordisco mordisco en el cuello, ya. por si lo habéis leído, pues... Por delante está muerta. Por donde no se ve. Y bueno, cuestión de también tiempo. tengo de Ana Miralles y de Ana Miralles, y de muy Elma bien. Ríos también. Muy bien. Sí. Luego os dejo la carpeta si queréis. Sí. Has dicho que Juan Jiménez no había dibujado nunca. Dice que. No, le pedí una dedicatoria y me dijo, ojo, pues nunca lo he dibujado. A ver, sí que es verdad que hay algunos, yo le he pedido hasta un zombie a Paco Roca. O sea, le he pedido a muchos, digo, por probar. Entiendo que te ha dicho que no. No, me dibujó un hombre en pijama, o sea, él que se dibuja en plan así, zombie. Un zombie en pijama, vamos. No, o sea, él mismo que se dibuja con sí, memorias sí, de hombre en pijama, pero como un zombie. Entonces, qué bueno. bueno, no sé. que Tengo me da- cosillas curiosas. Es que me llama la atención porque Juan Jiménez, en la Estrella Negra, hay zombies. Ya, pues no sé. Bueno, A ver, sí que es verdad que igual estaba mayor y tampoco se acordaba. estaba cagada. No sé. No, pero bueno, hay como todo un mercado, ¿no? El mundo de las Sí, por eso que comisiones, yo de hecho precisamente por eso me salí del grupo porque me parecía todo como en plan, había mucha gente que mucha compraba los cómics, mercantilización. sí, y los quería por el dibujo, pero no se leían los cómics. Entonces a mí esa no toxicidad, pero como que perdía el espíritu del que yo me aficionaba a los cómics, ¿no? El poder entablar con los autores una conversación. Sí, y claro, ahí estás a un lado de la barrera y hay un momento en el que decides que quieres pasar al otro. Sí. ¿Cómo das el paso? Precisamente, pues bueno, un gran amigo que ahora tristemente pues no se dedica al cómic, pues Julen, ¿no? Que bueno, ahora se llama Harry, pues porque pues, bueno, se ha hecho monje hinduista y tal, entonces pues ahora como que ha dejado parte de ese cómic cuando realmente tiene mucho talento, entonces a mí me da un poco pena. No, a ver, no es Sí. prolífico, pero bueno, ha hecho ciertas cosas pues que no son muy conocidas. Y bueno, pues ese me animó un poco a participar en el concurso de Portugalete, creo que es anterior al de Basauri, y participando con la historia de Cilbao, que bueno, así como primicia y tal, pues tenéis aquí las páginas originales si queréis echar un vistazo. Y también incluso, bueno, como soy de guardar cosas, tengo hasta las referencias que usé. O sea, ¿no? mira, El la chamamés, un poco así. Sí, o sea que partes... Incluso las páginas a lápiz. Sí, sí. Se ve un estilo muy primitivo. Que bueno, pues yo lo que quería era mira, este por ejemplo, curiosamente, es el diseño que hice
el primer diseño que hice de Risto. A ver, esto también pues me da un poco vergüenza decirlo, o sea, enseñarlo, pero bueno, no sé, sin más, pues a modo de curiosidad, para que se vea, ¿no? Un poco cierta evolución y tal, entonces... Sí, bueno, yo no sé si se puede sacar, yo saco Sí, las sí, cosas, sí, ¿no? sí, o sea, saca las cosas, sí, pero sí pega, poder sí, luego ojearlas. que no se doble mucho eso, pero sin problema. Estáis controlados, luego hay que Sí, devolver. eso es. Eso luego vale oro. Ahí, ahí. No, y eso, y porque yo siempre he echado en falta. Bueno, pásaselo a Pilar, si no, para que le eche un vistazo. Sí. Perdón. Estás ahí en última fila. Y bueno, pues la cosa es que. O sea, siempre he querido leer una historia de zombies, pero siempre contaban desde el punto de vista de un superviviente. Entonces a mí eso me aburría, o sea, porque al final me da un poco rabia, ¿no? Que se diga, joder, los humanos son peligrosos. No, más peligrosos que un zombie. Y yo pienso, joder, si un zombie te pilla, realmente, joder. Sí. O sea, al final es un zombie es como la humanidad en el aspecto más primitivo, casi animal, ¿no? De la esencia humana. Entonces al final él no es consciente de lo que hace. Entonces, pues joder, también el concepto de una persona muerta que revive. O sea, entonces por eso dije, y dije, bueno, pues como yo también, pues por mi forma de ser, le doy muchas vueltas a las cosas y tal, dije, ¿por qué no porque yo siempre me he sentido el raro, ¿no? Que no ha encajado en muchos sitios. Entonces dije, joder, ¿por qué no un zombie que, ¿no? Que se cuestiona el por qué hace lo que hace, ¿no? Porque al final también, incluso yo como hombre, ¿no? Muchas cosas que están asociadas a lo que tiene que hacer un hombre, ¿no? Pues me cuestionan o no me siento yo identificado. Entonces, pues de ahí salió un poco. 4 páginas y bueno, pues ahí sí que es verdad que bueno, cómics he hecho siempre, pero ese era el cómic un poco más terminado y tal. Y sí que es verdad que ahí no prima el guión, ¿no? Es decir, el dibujo y la risa fácil. O sea, al final parece Belén Esteban, tal, no sé qué, entonces no... Claro, porque yo en 2012, o sea, esto me acompaña desde hace 10 años, bueno, 11 años. Y claro, yo no pensaba que iba a hacer incluso ni siquiera una presentación aquí, entonces dije, va, pues mira, como, yo qué sé, como que se tira en parapente y dices, joder, luego no te imaginas que igual vas a ser parapentista o profesional, ¿sabes? Sí, sí. Entonces pues dije eso. Luego salió El Salto, que también he traído las páginas originales. Bueno, El Salto también en concurso. Eso es, para el de Basauri, que bueno, pues... Bueno, hay que decir que poco a poco es una pena, pero va desapareciendo esa costumbre, ¿no? Antes había muchos concursos Sí, de cómic en los que la gente se presentaba. Sí, y de hecho, bueno, tal como está el mundo del cómic, es todo muy precario, pues con 4 páginas en un concurso de cómic ganabas más que autores haciendo un álbum. sí, bueno, de hecho un poco- este por ejemplo es el... gracias. Sí, Ese es el guión original del Salto. sí, que está todo a mano. o Sí, sea, bueno, esto es la historia que me pasaron y yo ahí subrayé un poco las partes más esenciales, ¿no? Entonces, pues... O sea, tus primeros pasos es sobre todo presentarte a concursos. Eso es, sí, a ver, y luego no, ni en fotografía, no he sido... Porque el hecho de que juzguen mi trabajo o tal, me da como mucha ansiedad hasta que se prima. Y luego, joder, me da mucho bajón cuando no me eligen, ¿sabes? Entonces dije, no prefiero pasar por eso. Sí, sí. Que digo, a ver, no es tampoco que no crean mi trabajo, porque creo. No, claro. Entonces, pero no me gusta pasar por esos pones procesos. Sí, claro, al final sí. Entonces, pues eso, y de ahí, pues nada, hasta... Para un concurso hay que estar preparado para ganar, pero hay que estar A ver, preparado para perder. y siendo honestos, las 2 primeras cosas, en su momento me pareció la hostia, que era, yo que sé, el Alex Ross de los cómics, pero luego lo veo y dije, hay mucho que mejorar. Sí, Incluso, hay margen. incluso en el resto que, o sea, en el último que he hecho, o sea, o en el que estoy haciendo ahora que es en digital, o sea, siempre hay margen de mejora. Lo que, bueno, si das el salto, Ya hemos dicho que el humor iba a mejorar ahora. el salto ya a publicar después de los concursos y lo consigues con Rumble. Sí, Rumble para mí es una... es muy, como digamos, significativo o referente, ¿no? Porque si Sí, Rumble bueno, no estaría Es una una aquí. revista, un fanzine que Sí, eso hacía es. José Carlos Torres, Sí. que hacía dentro del ámbito de la universidad Sí, eso es. de la UPV y en la que publicaba a un montón de Sí. gente, sobre todo de
de la facultad, Sí, vamos. a ver, yo también he de decir que era como muy Muy en la insistente. línea del balancín. Igual. Yo he de decir que para que me publicara José Carlos, bueno, podéis echar un vistazo si queréis a las publicaciones. Yo para que me publicara José Carlos, he de decir que, bueno, pues también él me ayudó mucho, porque me daba como muchos consejos y tal, y era como bastante insistente, ¿no? En, joder, pues quiero tal, no sé qué, hasta que, bueno, un día quedamos en Guecho y tal, y dice, Javi, te voy a publicar esto. Creo que ya tenía las 10 páginas de Zilbao completas, Sí. y luego hice como una adaptación en 4 páginas, claro, porque al final contar una historia en 10 páginas. Y no en 4, pues hay que adaptar, hay que quitar cosas o, bueno, usar la elipsis, ¿no? Que, Sí, es narrativa. sí, eso es. Claro, ¿cómo es el salto de repente de pasar de...? Joder, pues la hostia, como si, yo qué sé, me habrían dado el premio Nobel del fanzine. Sí, que todo está por dar, pero Eso es. Está muy bien. Y hay un momento dado en el que decides, bueno, publicas en fanzines de compañeros y hay un momento en el que decides hacer tus propios fanzines. Sí, sí, o sea, yo mientras todas las dedicatorias que he ido enseñando, Sí. yo había hecho una pequeña tirada que se parece mucho a esta, bueno, creo que es esta de hecho, que bueno, pues aquí Es no el podéis Zilbao. ver que pone, por ejemplo, para Javier sigue dibujando o ciertas motivaciones, ¿no? Entonces yo ese básicamente lo hice para regalar y tantear un poco el bueno, pues pedir consejos a los autores, básicamente. Y bueno, pues y para seguir mejorando y tal. Y sí que es verdad que me enfoqué mucho en todo lo que me había costado, todo el trabajo que hay detrás. Pero me dijo, por ejemplo, David Lafuente, que no es necesario recalcar todo el esfuerzo que me ha costado sacar adelante un proyecto, porque al final parecía como muy llorón o muy... parecía como, no sé, el gato con botas, ¿no? Para que le des leche o algo. Entonces, no... Bueno, no- ese es un discurso de que a veces la Sí. gente que no hace fanzine, pues igual le puede Claro. llegar a cansar, porque Claro. nadie me hace caso. si Claro, no sí, hago sí, al mucho. final es como un poco, ojo, no me publican, tal, no sé Y qué. al final Entonces tú tampoco quería yo que... Tampoco Eso quería nace yo... a- Entonces hice una segunda versión que de casualidad no la he traído, pero bueno, la tenéis ahí, luego si queréis echarla un Creo que la vistazo. tengo por ahí, que es en blanco y negro. Claro, haces... No, o sea, la de blanco y negro es esta. Ah, Sí. vale, sí. Vale, Esta, este es el primero que haces. sí, o sea... Vale, entonces, vamos. perdón. Tú haces un primer fanzine y lo haces un montón de páginas, a color, en DIN A4. Eso es, sí, sí. Claro, no es un poco empezar por... Sí, a ver, yo, Más porque fuerte. como valoraba mucho todo el esfuerzo que me ha costado el arte, porque al final si os dais cuenta, es toda plumilla, entonces yo también sabía que si lo hacían A5, tamaño esto, se iba a emborronar y no se iban a apreciar los detalles, entonces... Aquí igual no, Claro. no estáis muy habituados en el mundo del fanzine, el formato más habitual es el A5, que es la mitad de un folio. Eso Un es. folio doblado por la mitad. Claro, entonces yo como valoraba mucho mi trabajo, o sea, no por nada, sino porque me había costado esfuerzo, ¿no? Entonces decidí hacer un tamaño, ¿no? Para que realmente se apreciara todo el trabajo que me ha costado. Pero sí que es verdad que, bueno, hablando también pues con vosotros, ¿no? En eventos posteriores al Salón del Cómic de Guecho, este año ya por fin, pues bueno, sobre todo el tema de la rotulación, que es algo que me ha llevado mucho de camino porque, claro, yo no tengo buena letra, entonces, claro, al escribirlo a mano y hacerlo en A5, incluso ahora en A4, hay gente que me ha dicho que es ilegible el cómic, entonces, claro... Es difícil, difícil. Sí, o sea, porque, a ver, hay partes que son locas y tal, pero porque también quiero que sea así, o sea, es un tío... O sea, pongámonos en situación que es un zombie que está cobrando conciencia y le están pasando como millones de pensamientos al momento, mientras él mismo lucha contra sus impulsos de reventar a todos. Entonces, claro, también quiero que nos entienda, porque no es algo... O sea, Sí. claro, al final te pones en tesitura y no es algo fácil de entender. Pero sí que es verdad que no quiero que no se entienda por mi mala letra, sino por Sí, que no se porque entienda es a posta. porque O es sea, el concepto que estás manejando. eso es, claro, claro. Sí, claro, de repente tú pegas, ahí cuando haces el fanzine ya pasas de autor a autoeditor. Claro, eso es. ¿Qué dificultades encuentras? A ver, cuando- sobre todo, y siendo honestos, pues el dar salida a los cómics. O sea, al final, para mí la labor más sencilla es dibujar todo esto, hacer fotos. Pero
llegar a la gente, incluso ya sea en eventos o incluso aquí mismo en una presentación, para mí es lo más difícil. Claro, tú haces, por ejemplo, el Zilbau. Sí. Haces un fanzine. ¿De cuántas páginas eran? Estoy sin gafas, ¿eh? No me acuerdo. Sí. Creo que... No me acuerdo, pero... Mira que es grande, ¿eh? Creo que 48 o 52, no me acuerdo. 8, 10, 12, 14, 16 por 2. Un montón de páginas. Sí, eso es. Claro, 32, sí, eso es. Eso, entonces, claro, al final sí que... Claro, eso supone muchos dirúas, claro. Claro, a ver, yo también hasta 2019 no tenía la estabilidad económica, a ver, que ahora tampoco tengo estabilidad económica, pero sí que me podía permitir el imprimirlo, ¿no? Pues porque al final había trabajado y tal, y digo, pues bueno, algo, pues yo qué sé, en vez de gastármelo en X, pues me lo gasto en fanzines, ¿no? Al final, Sí. en hacer mis propios fanzines. En vez de en comprar cómics, pues hacer los Eso tuyos. es, eso es. Sí, tampoco es un Bueno, también- Estamos hablando de qué año es. 2019. 2019. También es verdad que al principio, pues como todo, pecas de no saber, entonces iba a una imprenta, pues bueno, al final pues me tangaba bastante, entonces me salía el triple de lo que realmente me cuesta ahora con la imprenta en la que estoy. Sí, bueno, también por las características, ¿no? Claro, Mismas características. Mismo formato, Sí, sí. mismo color. De hecho, una de las principales razones por las que dejé ir Sí. es la diferencia. Y le dije, joder, pero si este es el que me gustaba, y dije, esto no es lo que había pedido, y me lo tuve que comer. O sea, 200 y pico euros y me lo tuve que comer. Entonces, Sí. pues no, por eso cambié de imprenta. Bueno, tiradas, claro, entiendo que una A de ver, las dificultades de o hacer... sea, yo fanzines es Zilbau he vendido, bueno, ahora he hecho alguna tirada más para la presentación, pero o sea, habré vendido 80 ejemplares o así. Sí. O sea, más o tanto menos. de la tirada haces De por 20, ejemplo, 40, depende. Claro, al final también hay que tener en cuenta que cuantos más imprimas, más barato el Sí. precio por unidad te vale más barato. Entonces tú, Bueno, aunque digital no hay imprimas mucha 20, diferencia, pero el manipulado sí que te... tú por ejemplo si imprimes 20 y lo vendes a 5 euros, si imprimes 40 y lo vendes a 5 euros, el margen mayor, a ver, que estamos hablando igual, yo por ejemplo en mi caso me manejo de 50 céntimos, 1 euro por ejemplar, porque tampoco quiero que sea elevado, o sea, es decir, no quiero tampoco ni aprovecharme de la gente, ni tampoco que sea un margen, joder, es que me ha costado 10 años sacarlo, lo voy a vender a 100 euros, pues Claro. tápate con ellos y hazte tu casa, porque... Sí, sí. Claro, y esto, entonces, yo entiendo que aparte de tú tienes que buscar, cuando haces fanzines, el precio, o sea, la mejor calidad, o el precio más asequible, Claro. para A ver, que luego llegar también hay gente... al público, ¿no? O Sí. que cuando está Sí, pero es dispuesto que a también gastar en ello. Es Porque, una claro, batalla, a ver, que me gusta y me ha pasado anécdotas divertidas, pero realmente hay gente que, sobre todo en el Salón del Cómic del Hecho, que a veces no aprecian, ¿no? Porque me dicen, joder, ¿cómo vendes esto a 6 euros y una grapa Spiderman te vale 2 euros? Digo, ya, pero es que date cuenta que yo no tengo al ratón detrás y lo bueno que tienes es que puedes conocer al autor y que, ¿no? Y te puedes llevar un dibujo. Entonces yo intento venderlo como cercanía, o sea, mi Kilómetro factor cero. de diferencial es ese. O sea, yo no puedo competir contra Spiderman, contra el Doctor Verde y los 8 Sí. siniestros. Sí, 6. No. Aquí tenemos, claro, un poco herencia de cuando, Claro, eso es. de cuando hacías en todos tus cómics, dejas un espacio para, Sí, eso para las firmas. Eso es, sí. Que por lo general, claro, cuando tú te autoeditas, pues a veces pues no A ver, dejas pero- sitio, vamos, porque Está caro el espacio. está claro. Sí. Eso es, sí. Sí, o sea, sí. Es eso, al final yo, ya te he dicho, como me importa más el conocer a los autores más que la firma, dije, joder, pues ya que hay gente que está apostando por mi proyecto y algunos me dan feedback, pues digo, qué menos que recompensarles de ese modo, ¿no? Que a mí no me cuesta nada. Sí. Y dije, pues, yo qué sé. Vale. Entonces, llegamos después de haces el primer Zilbau, ya eres autoeditor, Y salto haces también. la primera historia. ¿Y qué es Zilbau? Pues Zilbau... a ver, hasta hace poco no era consciente, pero Zilbau soy yo. O sea, al final es como...
O sea, sí que es verdad que estoy muy orgulloso de este cómic, y de hecho creo que es Bueno, luego hablamos de él. pero vamos a cualitativamente ver. mucho mejor este cómic que Zilbao, porque me ha dado más alegrías y bueno, pues se ha visto mejor reflejado en ventas, hablando claro. Pero es como, no sé, como si al final alguien extrayera todas mis ideas de la cabeza y todas mis inquietudes y las plasmara de forma... O sea, por ejemplo, Alvar Ravelli, que muchos conocéis, que de hecho, bueno, pues me ha escrito el guión de aquí, me dijo que como mi estilo de dibujo es como atávico y como primitivo, entonces es así, o sea, yo no... Tampoco me preocupo mucho en ciertos cánones anatómicos o de dibujos, porque, joder, como que me puede más la historia, las ganas o la necesidad, ¿no? Porque no son ganas, son necesidad de contar historias, más que, o sea, no me puedo esperar a aprender de anatomía, porque me puede las ganas de contar la historia. A ver, sí que es verdad que luego practico anatomía, ¿no? Pero siempre sobre el tablero, digamos, o sea, yo no... O sea, antes, por ejemplo, en la academia me enseñaban, ¿no? A hacer lo de las 7 cabezas y media y tal, pero honestamente me aburría un poco. Entonces, cogí como un poco la base, es como, no sé, es como, pues bueno, no sé, también en la línea de... O sea, un autor también me definió como Rory Hayes, que me imagino que no es muy conocido, entonces para mí es un... Para mí no, vamos, no sé para mí es un cumplido, ¿no? Porque Rory Hayes es un tío bastante de culto americano que solo publica fanzines, entonces pues yo soy el Rory Hayes de Bilbao. Sí. Bueno, me recuerda ahora la definición un poco al trabajo de Víctor Santos, que... Eso, sí, es que... Que va por delante, va Hombre, pero también tiene un cabeza dominio... más rápido que su mano, casi. Sí, pero A tiene veces. también un dominio, o sea, bastante importante de ciertas lecciones Sobre todo de gráficas que, por composición ejemplo, de yo no página, tengo, o anatomía o tal, sí. Narración y Sí, demás. o sea, sí, de hecho él es un referente. No lo he traído porque es una 3, pero el primer autor en el que me valoró el trabajo es él, y él me regaló un zombie en bañador. Sí. O sea, bueno, Ah, qué bueno. Sí, si Zilbao eres tú, ¿qué es Risto? pues soy yo, porque al final, bueno, pues como he comentado, como soy una persona que nunca han quejado, pues bueno, honestamente tampoco he tenido muchos amigos o me ha costado relacionarme, aunque ahora pueda parecer que soy una persona muy extrovertida, es porque a base de que he luchado, porque no quería estar solo. O sea, no sé, al final, entonces, pues eso, o sea, soy yo. No sé, me he quedado en blanco. Como me he desnudado tanto que me he quedado un poco en blanco, pero no, o sea, soy yo. la que sigue aquí. ¿Eh? Soy yo. No, o sea, al Te digo a final soy yo la que sigue aquí, eso es. No, o sea, es eso, o sea, cosas que por ejemplo, pues hablábamos también por teléfono antes de preparar la entrevista, ¿no? Cosas que nos influyen. Entonces, a mí, ahora mismo me flipa Lovecraft, entonces dije, joder, es como mi juguete, ¿no? Es como decir, venga, voy a coger un Playmobil, un Hulk y un yo que sé, y venga, juntarlo todo, y si hay alguien que lo lee, pues ya está. Sí. Claro, comentabas antes, esto es un zombie un poco singular. Eso es. Es un zombie que no limita a comer Sí, eso es, humanos, sí. sino que está todo el rato dándole a la cabeza. Sí, a ver, no he explicado, o sea, Zilbao es una sociedad, o sea, es un Bilbao, es que la gente piensa que es un Bilbao, pues apocalíptico, como puede ser el vuestro, o incluso Bueno, el Bilbao, de... buenísimo, buenísimo. Eso es, morirse en Bilbao. O Bilbao en Nagusi, pero en realidad Ah, Bilbao, estamos, era el bueno, Bilbao era el bueno. pero estamos hablando de que es un Bilbao del pasado. Es decir, todo esto viene de que el apocalipsis maya. Es decir, Zilbao ocurre un año después del apocalipsis maya. Me flipó tanto la idea, o sea, el hecho de que pueda... A ver, parezco un poco masoca, pero el hecho de que vaya a explotar el puto mundo. En 2012 que dije, ¿de esto? ¿Por qué me voy a ambientar un cómic en 2827? Si en 2013 ha pasado. Entonces, pues eso, es un Bilbao que no es posapocalíptico, es apocalíptico. O sea, el apocalipsis está pasando. Y es una sociedad en la que apenas hay humanos. Evidentemente huyen de los zombies, y predominan los zombies que hacen cosas de personas, ¿no? Es decir, se van al bar a tomar cañas, hay diferentes... no sé cómo decir, sociedades. Bueno, joder, parezco tonto, pero es así. Es decir, hay como diferentes bandos en los que cada uno pues hace cosas, ¿no? Es decir, hay unos que son los ninis.
ninis, que son básicamente canis. Hay otros que son un aquelarre, que son los que más me molan, que básicamente rinden culto a través de suicidarse al dios araña del Wenge. Entonces, pues bueno, diferentes cosillas. Y es básicamente eso, es decir, una versión retorcida de Bilbao. Empiezas, haces un primer Bilbao Sí, eso es. y luego continúas las Sí, historias. o sea, como me gusta, me veía un poco como que impostor el hecho de presentar lo mismo para Getxo que para el Bala. Hice esto en básicamente una semana. O sea, como veis también me gusta jugar, como no me considero un buen dibujante. Epa, perdón, no, esta no es. Bueno, en Bilbao 1 podéis ver la portada, que parece como la portada que dibujaría el padre, el niño y tal, pero es que el padre es un zombie. Entonces me gusta jugar con el diseño gráfico, ¿no? Entonces, bueno, esta no es el mejor ejemplo porque no me gusta mucho la portada, pero... O sea, pero es eso, o sea, siempre he querido darle un punto diferencial, ¿no? Al final, como decía Frank Miller, ¿no? ¿Por qué dibuja tanto en negro? Para suplir esas carencias que tiene. Entonces yo, como no me considero buen dibujante... A ver, que luego he hecho esto, o sea, que esto es ilustración completamente, pero no me considero una persona que sea capaz de reflejar lo que es el cómic en una imagen. Entonces, pues bueno, lo hago a través del diseño gráfico, montaje, fotografía y demás. Sí. Claro, vas ampliando. Hablas de Getxo, de Bala. Da la sensación que, bueno, son espacios en los que se vive el fanzine y en los que encuentra espacio Bilbao y tú mismo como autor. Sí, o sea, bueno, para aclarar a la gente pues que vea este vídeo tal, el Salón del Cómic de Getxo es un pues, salón en el que hay diferentes dibujantes, ¿no? Y tiene un pequeño espacio, yo creo que incluso cada vez más importante dentro del fanzine, ¿no? Porque ahora está incluso integrado dentro de los propios stands comerciales, digamos, de editoriales o de tiendas. Y el Bala, o sea, es una... bueno, no sé cómo es las siglas, pero es Bilboko no sé qué, Liburu... No Una sé feria qué. de... Sí, eso es, sí, algo así. O sea, es como una feria de libro. Y hay fanzines de todo tipo, incluso venden cassettes y venden historias diferentes. Y eso, o sea... sí, o sea, para mí es... Claro, es un poco también sobre todo un espacio y una excusa para que tengas una continuidad de sí, desarrollar tu eso es, y proyecto. bueno, y para coincidir también con la gente, o sea, al final, yo aunque no me vendan, pues el hecho de explicar mi historia a gente que, a ver, que luego igual le echa para atrás el precio o no es su temática, pero bueno, pues me hace ilusión. Encima también, como he hecho un curso de Lambda de marketing, pues también, ¿sabes? Para darle un poco salida y eso. Sí, ¿cuál suele ser la respuesta Bueno, de la gente? Normalmente con Bilbao sobre todo negativa, pero bueno, yo me lo paso bien. Lo importante es ser buena persona. ¿Eh? Lo importante es Eso ser buena es, persona. eso es. Sí. Ah, bueno, y perdón, que es que Sí. me voy por las ramas y hice este cómic precisamente hablando un poco de la transición entre el 1, que no voy a hacer muchos spoilers, de lo que hace, y para pasar al 2, que entonces pues no un poco, sobre todo yo me centro mucho en las emociones, en lo que me pasa por dentro, porque al final he dicho que soy yo. O sea, si yo sería un tío duro de gimnasio, pues igual sería todo acción sin cero mundo interior, ¿sabes? Entonces pues como no soy un tío cachas, pues tengo mucho mundo interior. Claro. 2019 es el primer cómic. 2020 vemos en este Eso fanzine, 2020 ni Apocalipsis Maya ni nada. Eso es, Apocalipsis... Se acabó el mundo así Sí, eso es, sí. tontamente. Sí, encima de hecho me gusta bastante la portada, porque al final creo que aún no apareciendo el personaje, se sabe que es él. A ver, que también es un poco ridículo pensando un zombie con mascarilla, pero... Claro, entonces pues deja de joder. Bueno, no sé. Entonces se ve un poco... aquí hay un pequeño homenaje a Little Nemo en Sunderland, que es un cómic 1918, si no recuerdo mal. Antes, Bueno, 1905 ya estaba también. sí, por eso, de Wilson McKay, si no recuerdo mal, sí. que me gustó mucho. Y jugué un poco con la idea de que Pedro Sánchez prorroga el estado de alarma, entonces el tío se vuelve loco, tanto que crea como una especie de bucle temporal en el que hay muchas versiones de sí mismo luchando por ocupar el espacio en billeta y en pantalla. Entonces al final
luego colapsa todo el mundo y al final pues no queda nadie. Sí, bueno, Jugando un poco, un sobre poco todo... spoiler, ¿no? ¿Eh? Un poco spoiler. No, pero bueno, no. O sea, me gustaba sobre todo lo que hacía de jugar con el espacio de viñeta y página que hacía Winsor McKay. Sí, bueno, ahí también hay como más, hablabas antes de la tipografía y demás, Sí. pero hay como una... Ah, bueno, de hecho el más Silbao es composición. como mi primer dibujo en digital. O sea, por ejemplo, El Salto es el primer cómic que dibujé con rotuladores y tal, pero coloreé en digital. Entonces, bueno, y también a modo de curiosidad, esa última página es un poco lo que representa Silbao. O sea, que al final, si no sabes de qué va Silbao, pues bueno, eso creo que te lo explica bastante bien. Sí, antes de llegar al salto, hablabas antes de Ravelli, de Sí. Álvaro Ravelli, tenemos por ahí como Sí, un zombie. eso Aquí es, sí. es como una especie de Este es spin-off. mi último cómic, sí. O sea, yo sé que la historia que quiero contar, copiándote un poco, va a ser de 5 números. O sea, no, porque me gusta el número 5, ¿no? Entonces, Sí. pues luego voy a hacer como spin-off, lo cual No no- a la rima lo único, pero bueno. No, y eso, y pues igual a diferencia de mis compañeros, lo que voy a hacer es seguir apostando por la grapa, ¿no? En el tomo, aunque vosotros no habéis dicho que igual el tomo se vende bien, pero no sé, yo creo que es también una declaración de intenciones de que a mí me gusta la grapa, entonces me gusta apostar por ese formato, aunque igual esté tirando piedras por mi tejado. Tejado. Bueno, en este caso llaman dos cosas la atención. La primera, que trabajas con... Sí, guionistas. primera vez que trabajo con un guionista. ¿Y cómo es la experiencia? Bien, o sea, de hecho, pues Álvaro Ravelli, o sea, le lloré un poco porque le dije que ningún guionista quería dibujar mis historias y ya me había llevado un chasco y tal, y dijo, espérate. Unas semanas después me dijo, echa un vistazo a esta historia y la verdad que incluso ajeno a mi personaje entendió bastante la historia. La historia básicamente es de cómo un zombie se gana la vida, ¿no? Y para pagarse las cervezas. Y es básicamente, pues, haciendo de zombie en el cine. Y va en sintonía con mi historia, porque al final también rompo los moldes de lo que es un zombie, ¿no? Porque al final él juega, ¿no? Con la ironía de que siempre los zombies hacen el mismo papel, tal, no sé qué. Incluso propongo la idea de que incluso los niños saben matar a un zombie, es como a ver. Sí. O sea, que está bien que haya cierta Tener empoderamiento, visión. pero a ver. En Walking Dead la verdad que no son Sí, muy sí, peligrosos, o sea, Por eso te digo, sí. no te los puedes tomar Incluso muy son serio. memes ahora, pero claro, o sea. Y eso, y eso, y. O sea, sí que es verdad que lo adapté a cómo yo entiendo. O sea, modifiqué un poco la personalidad de Risto, porque al final yo soy el que mejor entiende Risto, porque soy yo, o sea. Sí. La otra decía que había dos singularidades, una que trabajas con guionista y después es una historia volteada que está en castellano y en euskera. Eso es. Sí, o sea, porque Álvaro Ravelli está muy presente con el tema del euskera y dije, a ver, yo no sé, yo sé decir Kaiso y no me preguntes el modus que... Entonces pues dije, pues bueno, ¿por qué no? Entonces pues... Y a raíz de una publicación tuya también de Cáritas, que lo hiciste como viceversa o así, pues dije, ¿por qué no? Sí. También el formato es como más accesible. Claro. O sea, en vez de ser una 4, 30 y tantas páginas a color que te vale un dinero, entiendo que a ti antes que al lector, Claro. llevas a una 5, pero bueno, está todo como... Claro, también hay que tener en cuenta, si os habéis fijado, que el dibujo es mucho más minimalista, digamos, no es tan barroco, entonces al final al jugar mucho con la mancha de negro puedes permitirte Y las viñetas son más Claro, grandes. eso es. O sea, al final ahí juego con una especie de libro ilustrado cómic, no sé. Puede ser, por ejemplo. Sí. Hablamos de, para la gente que quiera introducirse en el mundo del zombie, alguna película, cómic que recomiendas. Vale, para mí la película que me jode, porque la descubrí tarde, después de haber hecho Silbao, es La Tierra de los Muertos, obviamente de George Romero. Aunque anteriormente yo anduve con un zombie, o White Zombie en inglés. Sí, como el grupo. Sí, pero para mí porque luego, por ejemplo, a mí, yo soy un hater, o sea, soy como muy... Como me gustan tanto los zombies, no me gustan los infectados. Precisamente porque al final un zombie que corra o que sepa abrir puertas,
como que pierde... A mí lo que me gustan de los zombies, por ejemplo, Dead Rising, que es un videojuego, me gusta porque hay como muchos y puedes matarlo de formas divertidas. Entonces lo que me gusta es que sean lentos y tontos, aunque el mío no lo es. Entonces, por ejemplo, la Tierra de los Muertos plantea una situación interesante, que es decir, un zombie que a base de repetición durante mucho tiempo es capaz de hacer cosas. Es decir, si un zombie empieza a dar así, abre una puerta, entonces como que es consciente de saber abrir puertas o golpear con palos y tal. De hecho, puedo hacer un poco spoiler, el final de la Tierra de los Muertos va a ser un poco parecido a mí, que es cuando un poco los zombies revientan al poder. Y bueno, se hacen como un poco con la ciudad o algo así. Sí. Bueno, ha habido como momentos de fiebre de zombies. Sí, sí. Walking Dead supuso todo un fenómeno Sí. que se trasladó A ver, y yo critico Walking Dead, pero es decir, a mí me gusta Walking Dead. O sea, ¿Más el cómic o a ver, la serie para mí no... O sea, me gustó la primera temporada, pero no me gustó porque... Es lo que digo yo, se pierden tantos personajes secundarios que luego dices tú, ha muerto Ben. Y eso, Ben apareció en el tercer capítulo de la segunda temporada, es como... Oh, ¿sabes? Hay que pasar página. Hablamos, ya cambiando un poquito el tercio, del mundo zombie, pasamos al salto. El salto, sí, eso es. El salto es un cambio total de registro. Eso es. Es como una especie de leyenda Sí, una fábula, india. Narrativamente no te apoyas tanto en el texto, tiene como un comienzo, un nudo y un desenlace, Sí. un color, o sea, formalmente es más Sí. clásico. Sí, o sea, a ver si he traído para que veáis. Ah, bueno, no he traído. Luego la carpeta está. El salto es mi intención de... O sea, mi intención era hacer un cómic infantil, porque me gusta el cómic infantil. Pero con la intención de no usar palabras. Pero claro, yo no, como he dicho, no tengo tanta destreza gráfica para hacer un cómic en el que a base del lenguaje del cómic sea capaz de transmitir las palabras. Entonces usé el bueno, pues una especie de pergamino que puede ir en armonía, ¿no? Con la historia. ¿Qué pone en la portada? Vale, también, acabo bueno, de pues saber. como no sé, porque me parecía un poco tópico hacer una representación del final del cómic, pues es en... Bueno, puedes echar un vistazo a ver si queréis. Es en la cota original, pues que se llama El Salto. O sea, a ver, yo digo, o sea, me informé bastante, pero no sé si es 100%... O sea, porque al final lo vi en varios buscadores de internet, Sí. pero no, o sea, no tengo la verificación 100% de que eso signifique la cota, o como el que se tatúa algo en letras chinas que luego dice teriyaki o algo así, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues... Como decía un amigo, me va a tatuar una letra china que me he inventado. Eso es. Entonces, pues eso, parece como la piel curtida que trabajaban ellos y eso. Y eso, o sea, es como de un joven nativo americano que, pues bueno, que los miedos, tanto los propios como los ajenos, pues le impiden convertirse en lo que está destinado a ser, ¿no? Entonces también, pues a través de diferentes pruebas y eso, pues se convierte en lo que quiere ser. Al final la gente se queja de que hay un final abierto, pero es como, a ver, estamos hablando de que alguien le impide convertirse en lo que está destinado a ser, entonces ¿por qué yo como autor voy a decidir en qué se quiere convertir? Puedo caer en el tópico de que se convierte en el jefe de nativo americano, pero es que eso es lo que esperan que se convierta él. Bueno, aquí está, yo entiendo que esta que es la nueva Sí, eso revista es. Bueno, es que, de José Carlos. o sea, mi idea es que esto forme parte de una serie, que esto sí, luchando contra mis principios, pues publicaré en tomo, pues hablando un poco de lo que considero yo que puede ser más comercial, ¿no? Digamos, o tal. Espera, que ahora ya no sé dónde está. Sí, he la perdido página. la página. Vale, aquí está. Entonces, es lo que nos hace humanos. Es decir, ahí nos hacen los miedos. A ver, que luego también los animales tienen miedos, pero lo que, bueno, el convertirte, ¿no? En lo que quieres ser, pues igual un periquito, pues por mucho que luche contra un gato, pues igual no es un gato.
igual es merienda, ¿no? Entonces por eso se llama ser humano, pero si os fijáis, está separado el ser y el humano, ¿no? Que no es un ser humano, sino el ser, del verbo ser, eso es, y humano, ¿no? Entonces, la primera versión, o sea, esto durante la pandemia, pues la verdad que hice bastantes cómics, lo que no he hecho en toda mi vida, a partir de ahora, pero hice un cursillo de Jorge Madejón, online, en Coldo Michelena, que bueno, es como una biblioteca, un centro de Donostia o algo así, y bueno, pues a raíz de eso, pues varias personas pues hicieron, o sea, corregían los ejercicios, y por ejemplo, es una historia mía, ¿no? Que planteaba la idea, bueno, podéis verlo. La primera historia plantea el suceso después de un gigante cae en la Tierra, y luego la otra historia, pues era, pues eso, el ser humano, ¿no? El conectarse, pues con una persona que quieres, y bueno, pues el cómo a través de eso, pues luchas contra todo, ¿no? De alguna forma. Y la primera versión era de cómo el origen de la pintura, ¿no? Planteado de cómo una persona cazadora, al principio fue un hombre, cómo un hombre pasó de cazar a pintar, ¿no? Al origen de la pintura. Entonces, al final, una lanza que está clavada en un animal te hace la forma de un pincel, entonces al arrastrarlo, imagínate, para limpiar la lanza, pues coño, haces trazos. Entonces puedes representar el momento de caza, ¿no? Que es el... A ver, evidentemente esto es una suposición que no tiene base científica, igual los de Atapuerca me censuran, pero quise publicar esta historia para TAC, que es la nueva revista de José Carlos, y me dijo, ¿por qué no una mujer? Y dije, vale. A ver, también es verdad que... Realmente es el único cambio, ¿no? O sea, bueno, claro, sí, el resto, a ver, luego el tipo de impresión, pero bueno, eso también... Sí, el color cambia mucho, eso entiendo es. que tendrá que ver con... Entonces, sí que es verdad que uno de mis aspectos a mejorar es el dibujar mujeres, entonces claro, y encima dibujar una mujer cavernícola, pues supuso un reto un poco importante. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Entonces, como podéis ver, y también lo que quiero dejar claro es que, pues, gracias a José Carlos, pues no estaría aquí. O sea, sin José Carlos, vamos. Muy bien. Luego continúas y ya vas jugando cada vez más con los formatos. Eso es. Y llegamos a este pequeño fanzine con un nombre singular. Estepicursor, que un estepicursor es la típica planta rodante del desierto cuando hay un duelo en el oeste o alguien dice cosas incómodas, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿cómo nace? Vale, esto pues surge a raíz de un taller que hice contigo en el salón del cómic de Guecho. Pues bueno, trajisteis como unos sobres y dije, joder, ¿por qué no? Luego también una figura importante que no está, porque de Donosti, es Teresa Castro, que también hizo el curso de Jorge Madejón. Y bueno, pues ella hace como fanzines en los que, como los típicos comecocos que hacías en clase de, pues venga, dale un beso a Julia, o venga, sí, no, tal. Entonces juega con ese formato de infinito, ¿no? Y todo esto surge con dos personas, bueno, pues que considero amigos y que admiro, que es Danigo Génola y Arcaich Villegas, ¿no? Que Sí. son también fanzineros y bueno, pues... Un aplauso para ellos, Eso estén es. donde estén. Eso es. Bueno, se están aplaudiendo ellos mismos, pero bueno, Pero cada uno aplaude al otro. se aplauden ellos mismos, pero bueno. Entonces, al final del bala, pues una noche estuvimos hablando, de hecho, precisamente... Sigue, sigue. Vale. Estaba hablando José Carlos y dijo Dani, para variar, algo incómodo, entonces dijo José Carlos, joder, tendría que pasar la planta tal, y yo no sé por qué, pues porque había visto algún reel en Facebook que digo, eso es un estepicursor, y no me acuerdo cómo salió, a que no hay huevos, a ver, y para un tío de Bilbao que digan que no hay huevos de hacer un cómic sobre un estepicursor, pues he hecho 100 cómics sobre un estepicursor. Ah, bueno, son los mismos. O sea, Sí, bueno, sí. No, pero la idea... Unos 100 veces. Sí, bueno, pero, a ver, ya me has ojo. Yo que había quedado bien, pero... no, y la idea era jugar con el formato infinito, ¿no? Al final, es decir, vais viendo, bueno...
vais viendo que un SP-cursor pasa por diferentes situaciones y ve cosas, ¿no? Por ejemplo, un padre abrazando a una hija o un niño que se pierde en un bosque, pero no los defino bien. ¿Por qué? Porque quiero que sea el concepto de esa idea, es decir, que cuando lo vuelvas a leer puede ser o no la misma niña o el mismo niño. Y incluso el mismo SP-cursor, ¿no? Porque al final se va haciendo más pequeño, pero justo la portada y la contraportada coinciden como que al final, entonces pues bueno, yo siempre digo que es el cómic que por 2 euros pues tienes más de 1 millón de lecturas. A la gente le funciona, o sea que, bueno, Sí. entonces... Aparte de cómic, ¿te gusta la fotografía Eso es, sí. y los fanzines? ¿Lo Sí, bueno, aplicas, lo también juntas? formo parte de la Asociación Fotográfica de Boque y bueno, pues gracias a ella pues yo me encontraba en una situación en la que me encontraba como que fotográficamente ya había contado todo lo que tenía que contar, entonces pues bueno, gracias a diferentes personas y tal, y bueno, pues al final yo soy una persona, reconozco que muy influenciable con mi entorno, ¿no? Al final, es decir, si hay gente con ideas, yo quiero ser uno más, ¿no? Al final, no ser un parásito que eso es. Entonces, pues bueno, pues decidí desarrollar el fanzine Formas Naturales, que bueno, podéis echar un vistazo si queréis, que es básicamente hablar sobre los cánones de belleza, pero en el contexto de unas flores, ¿no? Que al final para mí pueden ser igual de interesantes. De hecho, las mejores fotos son las que son flores encontradas en la calle, más que fotos compradas, que me dejó una pasta, entonces... Y sobre todo juego con el formato postal porque al final... Pues por hacerlo más interactivo, ¿no? Al final con la persona, ¿no? Porque al final un fotolibro tú marcas, como esto puede ser, ¿no? Por ejemplo, tú marcas el orden de las fotos y dices, joder, y si le quieres regalar a tu madre la quinta foto, ¿por qué no? Incluso darle un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden a la propia historia. Y bueno, pues también, como no, pues me aproveché de Alvar Rabelli y me escribió unos poemas Bueno, que en torno a la belleza. en esta ocasión sí que luego los transcribes a mano. Sí, a mano, eso es, sí, hago paquetitos individuales y tal. Sí. Me lleva un tiempo, pero me gusta. Sí, no, muy bien. Un poquito de variedad, mucha, pero ¿cuáles son los próximos proyectos? Vale, el próximo proyecto, me gusta que me hagas la pregunta, pero tampoco puedo responder mucho, porque hay un proyecto del que no puedo hablar, que es con una editorial, bueno, que tú ya Sí. conoces. Y Pero tampoco puedo hablar. eso es, por contrato tenemos. Y bueno, pues otro es el que he comentado de hacer Silbao en digital, que bueno, pues no sé si conocéis la plataforma Fus Comic, bueno, pues lo llevan Joan Planels y Isra Balmar, que bueno, son dos personas que también considero que hacen fanzines, aunque sean digital, porque bueno, tienen el espíritu de Panel Syndicate, que lo lleva Marcos Martín y tal, de pagar lo que quiera, ¿no? Entonces me gusta eso. Yo siempre he dejado la mayoría de mis fanzines están gratis en Isu, que bueno, es una plataforma para subir PDFs y tal, entonces dije, joder, pues voy a adaptarlo a la forma de Víctor Puchalski, que hizo Screen Panels, que es decir, todo el ancho de la pantalla del móvil que sea una viñeta, ¿no? Entonces tengo que redibujar o añadir cosas adaptarlo a un formato cuadrado, ¿no? O sea, bueno, rectangular a un formato pantalla. Entonces, pues, ahí ya sí que con ayuda pues de Ferran Clavero, que es otra parte importante del proyecto, pues decidiré, me ayudará con la tipografía y tal, entonces eso, voy a aprovecharlo para imprimir en ese formato los silbaos. No, bueno. Y bueno, pues como he dicho, tengo 3, o sea, Silbao van a ser 5 partes, que más o menos bueno, también es que quiero hablar de muchas cosas, o sea, bueno, perdón, no muchas cosas, que no hay mucho tiempo, pero también me gusta, tú por ejemplo, ¿no? Para Morirse en Bilbao pedías portadas, pero yo por ejemplo, me gusta que haya gente que hable de mi trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un dibujo, incluso unas palabras de un gran amigo, que es Harry, que es el que he comentado. Y en el segundo, que bueno, no sé dónde está, hay palabras de Gorka. Y para el tercero te quería pedir a ti unas palabritas.
A ver, siempre estoy un poco... No. Pero ¿sabes por qué te lo he dicho? Porque estamos delante de 1 millón de De espectadores. personas, entonces me siento comprometido. No, entonces pues poco a poco pues quiero que, bueno, pues parte importante de esto pues sean parte visible, ¿no? Del proyecto, entonces también incluso para que eso sirva de publicidad para esas personas, ¿no? Al final, aunque no sea muy conocido, pero bueno, pues... Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues ya veis que hay un montón de propuestas, un montón de posibilidades. Además también, bueno, haces entrevistas en podcast, Sí, o sea, sí. autores. Sí, me está viniendo bien también, sobre todo para conocer a personas. Sobre todo, también aquí quiero hacer una recomendación importante que se llama Ronson, de César Sebastián, que es un comicazo. O sea, el cómic, a priori, de todo lo que he contado, dices, Javi, si esto no te gusta, o sea, a ti lo que te gusta es el underground, el gore y tal, pero es un pueblo tranquilo, ¿no? O sea, bueno, tranquilo, ¿no? Porque era en la época franquista, pero es como... Bueno, es la vida de sí, de su padre, pueblo, y de bueno, la pues España profunda. cosas que pasan, ¿no? Entonces, joder, la verdad que es como un... también me está influenciando mucho Ingmar Bergman, ¿no? El del Séptimo Sello, Verano con Sofía y tal, entonces veo como esa cierta espiritualidad, ¿no? Esa conexión con Dios incluso, aunque yo no me considero una persona religiosa, pero sí que me considero una persona espiritual, digamos. Sí. Entonces, quiero en cierta parte que Risto sea como una especie de deidad, de alguna forma. Es decir, en el segundo se puede... Bueno, igual solo lo he visto yo, pero he impregnado la obra en los mitos de Cthulhu, ¿no? Porque al final es una especie, un tío que le disparan, le cortan la cabeza y ahí sigue, entonces como que algo hay. Bueno, esperamos a ver las influencias de Fresas Silvestres y demás Eso en es. los siguientes tomos. Eso es. Y bueno, antes de acabar, si tenéis alguna Eso es. pregunta entre el público... ¿Cómo nació la idea de Filbao? Joder, pues no, como es algo que tampoco yo soy mucho, a ver, aunque hablo mucho, tampoco soy mucho de reflexionar, quitando estos eventos o estas momentos. presentaciones, eso es. Realmente no sé, o sea, de hecho, Filbao, la primera historia que habéis visto, no hay un guión. Es decir, yo empiezo a dibujar en tinto y dije, ya está, o sea, es que al final es como lo que te digo yo, igual si te mentalizas de que vas a ser parapentista profesional, igual te pillas una GoPro para, ¿sabes? Para luego, cuando te den el premio a mejor parapentista, pues dices, joder, aquí empecé yo, pero, o sea, como no me esperaba, bueno, yo lo considero éxito que está teniendo, pues no me lo pensé, o sea, al final surge de una necesidad pues bueno, soy en un momento de mi vida en el que estaba muy mal, pues porque al final pues no tenía muchos amigos, no conocía a nadie, entonces estaba como más metido en mi mundo, entonces dije, joder, pues un zombie que no le gusta a la gente, entonces era mi cosa. Sí, bueno, curiosamente de un zombie que no le gusta y a través de los zombies y acabas llegando a la gente. Así que muy bien. Pues si queréis ahora, algún número firmado, algún